Buenas tardes, compañeros, estoy aquí presente para presentar mi proyecto integrador, sistema de bombeo de pozo para poblaciones rurales. Yo soy Pablo Elías Rodríguez Lara. El título del proyecto ya dice bastante por sí mismo, pero voy a dar una pequeña introducción. Básicamente en este documento se presentará pues una utilización de los conocimientos de mecánica de fluidos, pero más que nada pues aplicado en un sistema como este. Bien sabemos que aquí en México pues es un problema muy común que en situaciones rurales de personas que viven en dichas condiciones no tengan acceso a agua potable, al menos no de forma accesible. Así que pues quería proponer una solución a este problema. Más que nada lo que nos vamos a dedicar en este proyecto es diseñar un sistema muy simple, pero más que nada hacer los cálculos de cuánto se necesita de potencia de bomba. Pues bueno, cuando nosotros hablamos de la justificación, tenemos unas cuantas ecuaciones de las que hay que hablar. Tenemos la ecuación de Bernoulli, la vamos a utilizar más que nada para hacer un análisis general. Sin embargo, pues no va a ser tan relevante como otras cosas. Después tenemos la Darcy-Weisbach para las pérdidas por fricción en altura. Debido a esto, vamos a tener que calcular F. Después se van a dar cuenta de que el régimen sale turbulento. Así que necesitaremos utilizar el diagrama de Moody o la ecuación de Colebrook-White. En este caso se utilizó ya que hay un conocimiento particular que se quiso aplicar. Y después de esto, pues la más importante de todas, que es calcular la potencia de la bomba que tenemos aquí presente. Hablando de los datos que se necesitaron para empezar a calcular todo esto, diría que fue con diferencia de lo más difícil, por ridículo que suene, ya que muchos de estos se tuvieron que sacar de investigación o hacer una suposición o proponer en base a ciertos conocimientos. Por ejemplo, el caudal se propuso de unos 5 litros sobre segundo, que por cierto en la imagen aparece de metros cúbicos, solamente no aparece sobre segundo, un error, pero que se nota que es caudal. El punto de este es que debido a las condiciones en las que se vive en una situación rural, pues se supuso que se necesitaba llenar de forma rápida el tanque, teniendo en cuenta que la población rural tiene mínimo unas 100-200 personas. Así que se consideró necesario, aunque es el dato más por así decirlo, sacado de donde se pudo. Después tenemos la distancia, la altura entre el pozo y el tanque. La profundidad promedio, no me acuerdo de dónde saqué el dato, pero la profundidad promedio de un pozo es alrededor de entre 20 a 35 metros. Bueno, perdón, 20 a 30 metros. Así que se sacó la media, 25 metros. La longitud fue muy aproximada. Se supuso que la cisterna donde se almacenaría el agua estaría muy lejana, así que se propusieron unos 200 metros para poner un ejemplo. En el caso del material de las tuberías se propuso PVC, es de lo más barato, de lo más estándar, y aparte su epsilon es de 0.0015 milímetros, lo cual le permite ser muy aproximado a tubería lisa, lo cual va a disminuir las pérdidas por fricción y nos ayudará a disminuir la potencia necesaria de la bomba. Y la velocidad se propuso de 1.5 metros sobre segundo, específicamente para que en el rango de 1 a 2 metros sobre segundo no existiera golpe de ariete y tuviéramos que tener en cuenta pérdidas por ese medio. Después de esto nos vamos directo a los cálculos. Para calcular el diámetro de la tubería que vamos a requerir, pues se utilizó principalmente la fórmula de caudal sobre velocidad. Tras el cálculo y tras despejar el diámetro del área, se sacó que era de 2.56 pulgadas. Evidentemente pues no hay tuberías de ese tamaño exacto, así que se tuvo que redondear a 3 pulgadas. Sin embargo, esto nos obligó a tener que recalcular la velocidad, ya que de ese ser el caso,
pues cambiaríamos el diámetro y el área transversal también cambiaría. Así que sustituyéndolo y haciendo los cálculos pero a la inversa, sacamos que la velocidad sería de aproximadamente 1.09 metros sobre segundo. Se pudo haber redondeado 1.1, no hubiera dado gran diferencia, pero ya teniendo este dato y sacando datos de viscosidad y de densidad del libro del Cengel, se obtuvo que el Reynolds era de 82.726, lo cual es un flujo claramente turbulento. Después de esto vamos a lo que creo que fue lo más complicado de todo en general, aunque tampoco fue demasiado, ya sabiendo cómo proponer todo, que fue calcular el factor de fricción en régimen turbulento. Hay varias formas de hacerlo, se puede con diagrama de Moody, puedes incluso utilizar la aproximación de Hallan, que te va a dar un valor similar, aunque no exactamente igual, pero igual es hasta cierto punto utilizable. Sin embargo, en este caso se utilizó un método numérico y la ecuación de Colebrook-White para calcularse. Básicamente, en este caso se propuso un Excel, se va a mostrar una imagen en pantalla. Este Excel lo que se hizo fue pues proponer los datos, la viscosidad y la densidad del agua a una temperatura de 20 grados, que repito se sacó del libro de Cengel. Se propuso el diámetro, la velocidad, la rugosidad del PVC para que calculara el Reynolds automáticamente, y lo que se hizo fue básicamente hacer el método de Newton-Raphson pero aplicado a la ecuación de Colebrook-White. ¿Qué se hizo? Pues básicamente se propone un punto y en la ecuación se resta la ecuación evaluada en dicho punto dividido entre la derivada de la ecuación evaluada en dicho punto. Este método funciona ya que básicamente la derivada cambia poco, pero el punto de arriba en la función evaluada sí cambia bastante, entonces es muy fácil aproximarlo con este método. Básicamente lo que se hizo aquí fue primero que nada hacer una aproximación de Hallan. Esto es porque entre más cercano sea el valor que tú propusiste al real, pues te va a sacar la aproximación más rápido. Así que para solucionarnos esto, simplemente propusimos una aproximación de Hallan, la propusimos como punto inicial y sustituimos pues las ecuaciones, ¿no? Se tuvo que realizar la derivada de la ecuación de Colebrook-White, lo cual fue no demasiado problema. Pero más allá de esto, calculando todo, teníamos los resultados totales, que es básicamente que el factor de fricción tras unas cuantas iteraciones da 0.0188175. Una vez sacado el factor de fricción, simplemente tenemos que sacar pues las pérdidas por fricción, que haciendo los cálculos nos da 2.9908 metros, aproximadamente 3 metros se puede decir, y sacar las pérdidas por accesorios. En este caso se tuvieron en cuenta más o menos unos 5 codos, una válvula y otros accesorios que en este momento no me acuerdo. Sin embargo, ya haciendo todos los cálculos, lo único que se tiene que hacer es sacar la sumatoria, sustituir datos y tenemos 0.3936 metros. Relativamente despreciable, pero lo vamos a tener en cuenta. Y ya finalmente tenemos que sacar pues nuestra altura manométrica, que sumando todas las altitudes que tomamos en cuenta se vuelve de 28.38 metros. Y viene el último cálculo, que es el que vinimos principalmente, que es calcular la potencia necesaria de la bomba. Y ya simplemente sustituyendo con los datos, hay que tener en cuenta que la eficiencia en este caso se tomó de aproximadamente 70%, ya que el promedio de eficiencia de las bombas está entre el 50 y el 90, se tomó la mitad. Y calculándolo nos dio 2.6614 caballos de fuerza, o aproximadamente pues 3 caballos de fuerza, que es lo que redondea hacia arriba.
pues bueno, hablando de los resultados, diría que fueron relativamente satisfactorios, pero el modelo en general he de admitir que se encuentra un tanto limitado, principalmente por el hecho de realizar muchas suposiciones, ya que si quisiéramos abarcar un caso más general, ya sea que la altura sea demasiada, que tenemos que tener en cuenta las diferencias de presión, ya sea que necesitáramos un caudal mucho más alto, ya sea prácticamente cualquiera de estos aspectos, pues es un modelo que ya no termina aplicando, desgraciadamente. Pero pues bueno, diría que ese es el mayor problema de todo esto, aunque creo que fue un resultado pues adecuado, satisfactorio dentro de lo que cabe. Y diría que lo más relevante y lo más complicado de este problema viene siendo calcular el factor de fricción. Ya programándolo no es tan difícil, sin embargo necesitas emplear conocimientos que van más allá de esta materia, que es el principal problema, aunque decir que disfruto bastante empleando métodos numéricos para calcular algo como esto. Y pues nada, más allá de todo esto, pues muchas gracias por su atención, nos vemos y pues que les vaya muy bien con su proyecto.